Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más sobre investigación del mercado del transporte. Hoy nos vamos a dedicar a revisar la clase sobre el muestreo. Vamos, compañeras y compañeros, a tener, según la planificación que se ha establecido, 2 horas académicas, es decir, iniciamos a las 18 horas y culminaremos a las 19:30. En la segunda hora académica tendremos a un invitado especial, experto en temas de estadística avanzada, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a empezar. Compartir con sonido. Listo, muy bien. Como les indicaba, hoy vamos a iniciar con la clase del muestreo. Para el efecto tenemos que entender conceptos básicos sobre esta tarea, ¿sí? Sobre lo que es el muestreo. El muestreo en sí viene a constituir una herramienta de la investigación científica. ¿Cuál es la función principal de esta? Es determinar una parte de la realidad del estudio, es decir, de la población universo. Llámese población, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser personas, ¿sí? O también pueden ser objetos, como por ejemplo podríamos determinar el valor de la vivienda, de las casas en la ciudad de Quito, en la ciudad de Cuenca o en otras ciudades, con la finalidad también de examinar y analizar las inferencias, es decir, las conclusiones a las que se arriba este estudio. Existen también errores, como en todo estudio, y estos errores son calificados como errores de muestreo. Entendamos que no todo estudio es perfecto y existen ciertas partes que se alejan de un tema estándar, de un concepto básico que se tiene. Existen ciertas partes que se consideran errores de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa en sí una versión simplificada de la realidad de la población. Muy bien, para el efecto vamos a ver un pequeño video sobre lo que es el muestreo estadístico. Por favor, prestemos atención. Hoy vamos a ver qué es el muestreo estadístico y también los conceptos que se necesitan para entender este tema, como universo, población, muestra, inferencia, muestreo y además las ventajas y desventajas que tiene el muestreo. En estadística, un muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población o universo. Eso quiere decir que antes de utilizar una técnica de muestreo, debo conocer el tamaño de muestra que necesito. Existen técnicas para seleccionar los tamaños de muestra representativos de la población. Si yo ya tengo ese tamaño de muestra, el muestreo lo que me permite es seleccionar esos elementos de la población para que compongan la muestra. Ejemplo, si yo tengo un universo de 1000 elementos y con anterioridad ya sé que tengo un tamaño de muestra de 100, el muestreo lo que me permite es seleccionar esos 100 elementos de mi población de 1000. Es un procedimiento que da respuesta a una necesidad de información estadística precisa de una población. Quiere decir que nos va a permitir hacer unos cálculos o unas estimaciones precisas de características particulares que yo quiero conocer de esa población. Ejemplo, yo quiero conocer el promedio del salario, quiero conocer el promedio de la edad de la población, etcétera. El promedio es uno de los estimadores que se pueden calcular con el muestreo. El muestreo estadístico estudia o investiga una muestra para inferir esos resultados a una población completa. Esta parte de inferir es una de las características más importantes que tiene el muestreo.
Eso quiere decir que los cálculos o estimaciones o los promedios que hablábamos anteriormente se le calculan es a una muestra, o sea, a esas 100 personas que componen la muestra. Pero como utilicé un muestreo estadístico, esta muestra va a ser representativa. Y como esta muestra es representativa, podemos inferir, proyectar o extrapolar esos datos obtenidos, esos cálculos, esas características a la población completa. O sea que yo voy a poder hablar por toda la población con los datos que obtengo de la muestra. Por todo lo anterior, esto es una herramienta de la investigación científica y es demasiado útil. Conceptos que debo tener claros para entender el tema. Universo o población. Es el total de elementos que se desea estudiar, analizar, entender o caracterizar. O sea, ¿qué es mi público objetivo? Es mi target. ¿Sí? Podemos querer analizar la población de unos consumidores de un producto X, estudiantes de ingeniería de la Universidad X, habitantes de una ciudad determinada, un grupo de deportistas, etc. Y la muestra es el conjunto de elementos o individuos que fueron seleccionados del universo. Y esos elementos son los que yo quiero estudiar. Entonces la muestra va a ser un fragmento o una parte de la población. Y la parte de inferir, que es proyectar o extrapolar en el universo los resultados observados en la muestra. O sea que los datos o la información que yo tenga en la muestra los puedo proyectar a la población. Ventajas. Como estudiar todos los elementos de una población, que eso sería hacer un censo, puede ser una tarea bastante complicada. Entonces el muestreo me permite seleccionar una parte de elementos de esa población para ser estudiada. Va a costar mucho menos dinero. En cuanto a tiempo, va a ser una tarea mucho más rápida. Va a tener una facilidad en los cálculos estadísticos. Y una de las principales características es que me va a permitir inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. ¿Qué desventajas podemos tener? Que existe la posibilidad de un sesgo. ¿Se tiene un margen de error? ¿Existen dificultades cuando las poblaciones son muy grandes? Y muchas veces hay dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población. Existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estos dos temas los vamos a tratar detalladamente en el próximo video. Muy bien. Del video que hemos escuchado podemos extraer varias ideas. En este sentido, por ejemplo, población objeto es el conjunto de individuos de los que se quiere obtener una información. Podríamos, como les indiqué en un inicio, no solo hablar de personas, sino también podemos hablar de animales, de objetos, de productos, etcétera. Unidad de muestreo, en cambio, viene a constituir el número de elementos de la población no solapados que se va a estudiar. Todo miembro de la población que pertenecerá a una o solo una unidad del muestreo. Unidad de análisis, en cambio, es el objeto de estudio del que se ha de obtener la información. Marco muestral, la lista de unidades o elementos de muestreo. La muestra viene a constituir el conjunto de unidades o elementos del análisis sacados del marco. El muestreo probabilístico viene a constituir el método que otorga la probabilidad conocida de integrar la muestra a cada elemento de la población. Dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. Muy bien, estos son conceptos que tenemos que tener en claro para realizar un muestreo. Podemos poner otros ejemplos también, digamos, tomando el nombre de nuestro compañero Edwin, podríamos decir que es propietario de una empresa de transporte, ¿sí? Y vamos a analizar una población. Puede ser, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador. Tiene 50,000 estudiantes, ¿ya? Esa es la cantidad que tiene la Universidad Central del Ecuador. Eh, Hemos notado, hay varios estudios que se han realizado, hay varios trabajos, entrevistas, etcétera, que esta población
no tiene un servicio de transporte para los estudiantes, ¿sí? Para la llegada de estudiantes como para la salida. Entonces, de aquí tenemos que extraer una muestra, ¿sí? Una muestra de la cual vamos a poder inferir o concluir al final si requieren o no requieren el servicio. Puede ser que haya estudiantes que ya tienen sus trabajos, tienen vehículos y no lo requieren. Entonces vamos a ir teniendo márgenes de error. Entonces esos márgenes de error tienen que ser expulsados del margen estándar de lo que nosotros queremos. Entonces puede ser que de 10 estudiantes, digamos, de 10 estudiantes, eh, dos tienen vehículo. Y de ahí los 8 que no tienen vehículo, algunos prefieren irse en transporte público porque les resulta más económico. Y finalmente nos quedamos con 5. Entonces, hay que trabajar sobre esos márgenes de error también que tienen que ser expulsados y quedarnos con los márgenes estándar. Muy bien, los tipos de muestreo. ¿Sí? Probabilísticos son, primero, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo por conglomerados y muestreo aleatorio simple. Vamos a analizar Disculpe una pregunta. con muchísimo gusto. Estimado Edwin, ¿está hablando? Edwin Vázquez. Edwin, lo Sí, por escuchamos. favor. Este muestreo también se puede hacer políticamente, Claro, sí, porque sí, ahora los muestreos, porque ahora los muestreos veo que más o menos de una población como Ibarra, yo soy de Ibarra, por decirle ahí 200,000 habitantes, ¿cierto? sí, Y quiere ver de Ibarra cuántos pueden votar por 5 personas para ya, 5 alcaldes. Y ya. se puede manejar estos muestreos para saber cómo está cada persona. Por decirle, coger unas 100 personas y preguntarles de cada sector, ¿no? Y decirles, a ver, hay 5 candidatos por el 1, por el 2, el 3, el 4, el 5. Por decirle, ahí saldría con algún margen de error, pero sí sabríamos por lo menos La tendencia. que, cuál es la tendencia de voto. Correcto, está totalmente en lo correcto, mi estimado Edwin, solo que hay que tomar en cuenta algo. Una cosa es la población en general, sí, niños, niñas, adolescentes, el tema de personas adultas mayores, entre otras, y hay que analizar la población votante. Hay que sacar la muestra es de la población votante. Entonces, usted no podría entrevistarle, por ejemplo, a un niño de 14 años. ¿Ya? O tal vez a una persona que esté octogenaria, sobre los 80 años. ¿Por qué? Porque para ellos es facultativo el voto. Entonces, hay población, sí, grande que tiene su voto facultativo y acuden por cívica a votar, a sufragar, pero por lo general tiene que ser bastante estricto en tratar de realizar las respectivas encuestas en el número de población, por ejemplo, de 18 a 65 años de edad. Y luego usted va a ir estratificando, por ejemplo, también tienen en las encuestas que se van a realizar que tomar las edades. Entonces, luego usted va a ir clasificando inclusive la tendencia de los jóvenes que van de 18 a 30 años. Recordemos que jóvenes se consideran de 18 hasta los 29 años de edad, perdón. Entonces, todo eso usted puede ir clasificando y efectivamente usted tiene toda la razón. Estas estadísticas, este tipo de muestreo probabilístico sirve para la actualidad, para lo que estamos viviendo, para los comicios electorales que se vienen. Espero Así haber es. contestado Muchas su pregunta. gracias, doctor. Muchas Sí, gracias. muy amable, doctor. Creo que está bien claro. Cualquier pregunta es bienvenida. Siéntanse libres de preguntar o comentar. Por favor, escuchemos el siguiente video sobre muestreo probabilístico.
Muestreo probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? ¿Para qué sirve? El muestreo probabilístico se refiere al estudio o el análisis de grupos de población. Utiliza formas de métodos de selección aleatoria, donde te ofrece la mejor oportunidad para crear una muestra representativa de la población. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de ser seleccionado. Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidan con la población general. Los tipos de muestreo: aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y por último aleatorio conglomerado. El muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y por lo tanto están descritos en el marco muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, si los individuos de una población se enumeran del 1 al n, extraemos n bolas del bombo y la muestra será los individuos seleccionados. La muestra obtenida es una tal que todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser seleccionados sin reposición. El muestreo sistemático es donde se hace una selección aleatoria en el primer elemento de la muestra y luego se pasará a seleccionar los elementos posteriores pero utilizando intervalos fijos y esto hasta llegar a tener la muestra deseada. Un investigador tiene una población total de 60 individuos y necesita 12 sujetos primero. Elige su número de partida, luego elige el investigador su intervalo 5. Los miembros de su muestra serían 2, 7, 12, 17, 22, así sucesivamente hasta llegar a la muestra deseada. Luego, muestreo aleatorio estratificado. Técnica donde se divide a la población en estratos. Se selecciona aleatoriamente a los sujetos. Los estratos más comunes utilizados en el muestreo aleatorio son la edad, el género, el nivel socioeconómico, la religión, la nacionalidad y los estudios alcanzados. Supongamos que tienes 3 estratos de 32 cada uno. Tenemos una fracción de muestreo de 5 de 32. Luego debe comenzar a probar 5 de cada uno. No olvidar esta fracción. Muestreo por conglomerado. El muestreo probabilístico por conglomerado. Este se usa cuando es imposible usar el muestreo aleatorio simple debido al tamaño de la población. A diferencia de escoger a todos los sujetos de la población inmediatamente. Básicamente estos grupos se seleccionan dividiendo la población principal en varias secciones. Este tipo de muestreo puede producir una muestra más precisa y menos costosa. Hay 2 tipos de muestreo por conglomerados. Monoetápico: se escogen primero las muestras de manzanas y luego se elige al azar los elementos dentro de las manzanas seleccionadas. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Desventajas del muestreo por conglomerados: se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo.
puede dividir a toda la población en diferentes conglomerados, es decir, ciudades. 2. Luego, el investigador selecciona una serie de conglomerados en función de su investigación, a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático. 3. Luego, de los conglomerados seleccionados, ciudades seleccionadas, el investigador puede incluir a todos los estudiantes secundarios como sujetos o seleccionar un número de sujetos de cada conglomerado a través de un muestreo aleatorio simple. Muy bien. De aquí podemos extraer, compañeras y compañeros, ciertos términos, ¿sí? Entre estos tenemos el muestreo probabilístico, ¿sí? Si se selecciona una muestra de tamaño n de una población de unidad, cada elemento tiene una probabilidad que incluso igual y conocida de nn. Ventajas, sencillo y fácil de comprensión, ¿sí? Cálculo rápido de medidas y variables sería. Basa su teoría estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizarlos. El día de ayer igual habíamos visto los paquetes que nos pueden servir para analizar este tipo de datos. ¿Cuáles son las desventajas? Se requiere que posea de antemano un listado completo de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas, es posible que no represente a la población adecuadamente. El muestreo sistemático, por su parte, tiene ciertos procedimientos como, por ejemplo, conseguir un listado de n elementos, determinar un tamaño de muestra n, definir el intervalo del salto k entre 1 y k, y el R arranque aleatorio, ¿sí? Seleccionar los elementos de la lista. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de unidades de todos los tipos. Las desventajas, si la constante de muestreo está asociada a un fenómeno de interés, se puede hallar estimaciones un poco sesgadas, ¿sí? El muestreo aleatorio estratificado, por su parte, es al azar, ¿sí? Usted al azar no tiene una garantía de representatividad. Este muestreo pretende asegurar la representación de cada grupo en la muestra. Cuanto más homogéneos, o sea, más parecidos sean las muestras, más precisas serán las estimaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Se obtiene estimaciones más precisas. Esa es una de las ventajas. Y por otro lado, ¿cuáles son las desventajas? Se ha de conocer si la distribución de la población de las variables utilizadas para los análisis son complicados. En muchos casos, las muestras tienen que ponderarse. Tenemos el muestreo por conglomerados. Tal vez algún compañero o compañera que nos quiera colaborar con la lectura para ir interpretando un poco. Yo le ayudo, doctor. Perfecto, la escuchamos. Muestreo por conglomerados. Los conglomerados se caracterizan porque la variación en cada grupo es menor que la variación entre grupos. La necesidad de listados de las unidades de una etapa se limita a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Ventajas. Es muy deficiente cuando la población es muy grande y dispersa. Reduce costos. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Desventajas. El error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complejo.
Perfecto. Entonces, podemos concluir que los conglomerados se caracterizan, a ver, el muestreo por conglomerado se caracteriza porque tiene variación en los grupos que, en la variación de grupos menores, ¿sí? Existe la necesidad también de un listado de unidades en las etapas que se limita a aquellas unidades. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de ciertas unidades que se va a realizar el respectivo muestreo. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede haber un error estándar, que el error sea mayor, sí, que los otros muestreos que se van a realizar. El cálculo del error estándar es un poco más complejo que los anteriores que hemos analizado. El cálculo del tamaño muestral de cada estudio tiene, a ver, cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo que permite comprobar lo que se pretende con una seguridad aceptable y el mínimo esfuerzo posible. Para el cálculo del tamaño muestral en cada tipo de estudio existe una fórmula estadística apropiada. Se basa en el error estándar que mide el intervalo de confianza de cada parámetro que se analiza. Medida aritmética, porcentaje, diferencia de medidas, etc. La precisión estadística aumentada, el error estándar disminuye cuando el tamaño muestral crece. Para cada caso en concreto será necesario consultar un libro de estadísticas o que es más fácil utilizar el programa que habíamos analizado un poquito el día de ayer sobre los paquetes estadísticos de ciencias sociales. Vamos, por favor, a ver el pequeño video para que nos explique un poco sobre las fórmulas de la muestra. Pongamos atención, por favor. Hallar el tamaño de muestra en una investigación es muy importante. Por eso en este video veremos paso a paso cómo llegar a ese tamaño de muestra y también se formulará en Excel para que su cálculo sea más fácil. Una muestra es un subconjunto de la población. Es el número de elementos o sujetos que componen la muestra representativa de una población. Esta muestra es representativa porque tiene un nivel de confianza y un margen de error. Por lo anterior, los resultados se pueden inferir a la población. Entre las ventajas se tiene la reducción de costos en diferentes recursos como económicos, mano de obra y materiales. También permite que la recolección de los datos se realice en menor tiempo y hace que se puedan estudiar poblaciones muy grandes. Tenemos dos tipos de poblaciones, finitas e infinitas. En la población finita está formada por un número limitado de elementos. Todos los habitantes de una comunidad, el número de estudiantes de una institución universitaria, el número de obreros de una compañía o la flota de vehículos de una transportadora. Todo esto serían ejemplos de una población o universo finito. Para una población infinita es la que está formada por un número extremadamente grande de componentes, donde no se puede contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número ilimitado de estos. Como ejemplo, la población de insectos en el mundo, número de estrellas en el universo, cantidad de granos de arena, número de gotas de agua en un lago. Estas son las fórmulas que nos van a permitir llegar a cada una de estas poblaciones, donde podemos ver cada uno de los parámetros que la componen. Aquí vemos la relación de los 6 parámetros que componen cada una de estas fórmulas que intervienen en su cálculo. A continuación veremos detalladamente cada uno de esos parámetros. El tamaño de muestra es lo que estamos buscando y es el número de elementos o sujetos extraídos de una población. Es lo que queremos calcular. Tamaño de la población o universo. Son los individuos o elementos en los cuales se pueden presentar características susceptibles a ser estudiadas. Es la población a la cual yo quiero estudiar. Y tenemos universo finito y universo infinito. Como ejemplo, para universo finito tenemos hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad XC de Bogotá. Vemos que esto sería una población finita, mientras que una población
infinita serían hombres y mujeres consumidores de agua en botella. El Z calculado es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y el nivel de confianza es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentajes con el que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Este Z calculado está asociado a una distribución normal. Una cosa muy importante es que el nivel de confianza lo coloca el investigador con el grado de certeza que quiera la investigación. Existen unas tablas estadísticas que asocian un nivel de confianza a un Z. Por lo tanto, como el Z lo coloca el investigador, sabremos cuál es el valor de Z calculado para utilizarlo en la fórmula. En esta tabla podemos ver que si se tiene un nivel de confianza del 95%, el Z calculado va a ser igual a 1,96. Mientras si se tiene un nivel de confianza del 90%, el Z calculado va a ser igual a 1,645. Y si lo que se quiere es un nivel de confianza del 99%, el Z calculado va a ser igual a 2,58. El margen de error es el error de estimación máximo aceptado. Es la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si en una encuesta de notoriedad se dice que el top of mind de la marca estudiada es del 60% con un margen de error del 5%, esto significa que ese top of mind real varía entre más o menos 5. Por lo tanto, se ubica entre 55 y 65%. Muy importante saber que el error también lo coloca el investigador. ¿Con qué criterio? Con el criterio de certeza que él quiera esa investigación. Tenemos que P es la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando, la probabilidad de éxito o proporción esperada. Mientras que Q es igual a 1 menos P y es la probabilidad de que no ocurra el evento que estoy estudiando o probabilidad de fracaso. Para conocer P, normalmente es necesario tener investigaciones pasadas. Si P, la probabilidad del evento que estoy estudiando es igual a 30%, entonces Q va a ser igual a 70%. En muchas investigaciones no se conoce P. Y si no se conoce P, debemos darle el mismo peso de que ocurra el evento que estoy estudiando como que no ocurra. Entonces P va a ser igual a 50% y Q va a ser igual a 50%. Después de ver la definición de cada uno de los parámetros para hallar el tamaño de muestra, pasamos a hacer una formulación en Excel para que el cálculo sea más sencillo. De esta manera queda la formulación del tamaño de muestra en Excel, donde tan solo llenando los campos de cada parámetro obtendrás el tamaño de muestra. En este enlace podrás ver el cálculo del tamaño de muestra en Excel paso a paso y además en su descripción podrás descargar el archivo de Excel para que lo utilices calculando diferentes tamaños de muestra. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta y si quieres... Perfecto. Como habíamos explicado con anterioridad, se puede tranquilamente sacar en Excel un tamaño muestral o también se puede utilizar el SPPS, que significa Paquete Estadístico de Ciencias Sociales, que es un programa muy utilizado en diversos países y de fácil acceso, ¿sí? Eso por un lado. No sé, tal vez algún compañero tiene alguna duda o desea dar algún comentario. Doctor, sí, una pregunta. En el caso del sector en la agricultura, cuando una persona se dispone a la siembra, por ejemplo, de cacao, estas probabilidades y variables podrían ser aplicadas para saber si es que las condiciones o quizás las plagas que puedan haber en el tiempo donde se está sembrando y cuidando la planta, esta pueda ser al final positiva para el agricultor o vaya a ir a pérdida y se piense entonces en quizás sembrar otra planta. Bueno, en el tema específico que usted me pregunta,
Sí se podría aplicar ahí el tema estadístico, sí se podría aplicar, es un poco más complejo porque hay situaciones que tendría que intervenir más bien la cuestión científica referente, por ejemplo, al tema de las plagas que usted me comenta. Entonces, eso incurriría en una investigación un poco diferente, pero se podría levantar, por ejemplo, le digo yo, en la provincia de Los Ríos, y así vamos determinando el tema poblacional de lo que queremos investigar. Ecuador tiene tantas provincias, nos vamos a dirigir solo a una provincia. Esta provincia de Los Ríos tiene, ejemplo, 6 cantones. De estos 6 cantones vamos a irnos al Cantón Valencia. En el Cantón Valencia tiene no sé cuántas hectáreas de terreno, me invento unas 20.000 hectáreas de terreno. De estas 20.000 hectáreas de terreno nos vamos a ir a un determinado sector, ejemplo 6 de agosto. Y en este determinado sector vamos a tomar la muestra en diferentes propiedades. Por ejemplo, usted me dijo del cacao, ¿verdad? Del cacao. Vamos a ver a tomar una muestra de este sector, vamos a decir que existen unas 10 fincas. Unas 10 fincas, entonces vamos a, perdón, unas 100 fincas. Vamos a tomar como muestra 10 de esas fincas y de estas fincas vamos a tomar las correspondientes versiones de la población, qué plaga tienen, cómo les ha afectado, cuánto han perdido en producción, etcétera, etcétera. Entonces, se podría hacer un análisis estadístico de esa manera, como yo le indico. De ahí sí vamos profundizando un poco más a la causa del daño, tal vez a la plaga, si son insectos o tal vez si es alguna bacteria la que está contaminando, ahí ya tendría que hacerse un estudio un poco más químico, biológico, etcétera. Pero en temas de agricultura se podría hacer, por ejemplo, también el tema de un análisis de la venta del cacao que usted me menciona. ¿Dónde se siembra más cacao? ¿A dónde se vende más? ¿A qué empresa se vende más? Tal vez a qué exportadoras se envía. O también podemos ir analizando de otros productos. ¿Cuál es el producto de mayor venta en determinada población? También el tema de valores, si está bien pagado, mal pagado, etcétera, etcétera. Se puede aplicar en temas de la agricultura la estadística. No sé si le contesté su pregunta, señorita. Sí, doctor, gracias. Con mucho gusto. Continuemos, por favor. Vamos a analizar sobre las metodologías y el diseño muestral. Tenemos ciertos pasos para el diseño muestral. ¿En qué consiste el diseño muestral? En definir y calcular los valores de la población, muestra, unidad de estudio, individuos, las variables, el tamaño de muestra, el tipo de muestreo del problema y el experimento. Generalmente los datos son medidas de las variables. Los datos crudos u originales son aquellos datos obtenidos directamente del experimento, es decir, no han sido sometidos a tratamientos estadísticos. El propósito de las investigaciones es proceder, formular generalizaciones basados en un conjunto de observaciones que se extraen del estudio. ¿Cuál sería la metodología y diseño de la muestra? Tenemos varios conceptos: la población, la muestra, el individuo, la variable, el tamaño de la muestra y el tipo de la muestra. ¿Algún compañero que desee ayudarnos un poquito con, bueno, vamos primero con un pequeño video y luego vamos con las lecturas, con la lectura de estos conceptos de población, muestra, individuo, variable, tamaño de la muestra y tipo de la muestra? Veamos, por favor, escuchemos el siguiente video. Hola a todos de nuevo, en este vídeo Hola a todos de nuevo, en este vídeo vamos a explicar
o dar la definición de 3 conceptos básicos para estadística, ¿de acuerdo? Nosotros cuando queremos hacer un estudio estadístico tenemos que seleccionar la población. Si la población es muy grande, tenemos que extraer un subconjunto de esa población, una muestra, y para que así el estudio pues sea más sencillo de realizar, ¿no? Entonces, aquí están estos tres conceptos básicos, que es población, muestra, individuo. Y he puesto un par de ejemplos para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, ahora el gobierno hace una semana ha hecho ha hecho test a 23 familias españolas elegidas al azar. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la población? En ese caso, la población sería el conjunto de familias españolas. Todas las familias españolas formarían la población, el conjunto de familias españolas, para ese estudio, para esos test. Pero como no se le ha hecho a todas las familias españolas, solo se le ha hecho a 23.000 familias seleccionadas, pues la muestra es esas 23.000 familias seleccionadas. ¿Y quiénes son los individuos? Pues los individuos son cada una de las familias españolas, seleccionadas o no, ¿de acuerdo? Cada una de las familias españolas, porque aquí que está la definición, la población conjunto total de elementos, pues aquí el conjunto total es el total de las familias españolas. La muestra, subconjunto extraído, pues las 23.000 familias seleccionadas. Y el individuo, cada uno de los elementos de la población, pues aquí cada uno de las familias españolas, que es la población. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, esto es muy sencillo. Otro ejemplo. Dice, en un pueblo de 20.000 habitantes se seleccionan 200 personas para preguntarles la edad. Pues, ¿quién es la población? Pues los 20.000 habitantes del pueblo. ¿Se le pregunta la edad a los 20.000 habitantes del pueblo? No. Por lo tanto, la muestra son las 200 personas seleccionadas a las que se les pregunta la edad, perdón. ¿Y los individuos? ¿Quiénes son los individuos? Pues cada una o cada uno de los habitantes del pueblo. Esos son los 3 conceptos básicos que hay que tener claro cuando se va a hacer un estudio estadístico. ¿De acuerdo? Bueno, pues este vídeo y muchos más en el blog o en el canal de YouTube del Cuadernillo de Pitágoras. Un saludo. Muy bien, hemos apreciado, ¿sí? Perdón, ¿alguien desea decir algo? Nuevamente le molesto, doctor. Con gusto, dígame. ¿Qué pasa si el muestreo le hago con el doble de personas que están ahí con 400.000? Digamos, si la población es 400.000 y el muestreo le hago con las 200 personas. ¿Ya? ¿Saldrá el muestreo? No, mientras el muestreo sea mayor, sí, mayor porcentaje, es mucho mejor, tiene mayor probabilidad de acertar en las respuestas, sí, en lo que usted pretende. Por ejemplo, de 400.000 habitantes que usted me indica, el tamaño de la muestra, podríamos decir, le estoy dando ejemplos, unas 4.000 personas, ¿ya? O 400 personas. Usted quiere doblar el tamaño de la muestra, sería 800, entonces tiene mayores elementos para inferir, o sea, para llegar a conclusiones. Es mucho mejor. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que yo dije de pronto uno quiere hacer con la misma cantidad del doble que tenía y la muestra puede ser también con la misma
podemos aceptarle igual de veracidad que tenga la que tuvo la anterior. O sea, se confrontan y eso es lo importante. Por lo general uno tiene que realizar las encuestas antes, durante y después. Entonces, si usted va a confrontar, digamos, algún resultado que ya tuvo en alguna experiencia anterior y lo quiere volver a hacer en la misma encuesta en la actualidad, pues es bienvenida o bienvenido el resultado. Eso le sirve a usted para confrontar. Ya, la pregunta mía y la inquietud mía era solamente que aquí estaba con 200 personas en No, ese es en virtud del porcentaje de los 20,000 habitantes que nos hablaba ahí. En cambio, usted podría ser, por ejemplo, del 1% de los habitantes de Ibarra. Me dice 400,000 habitantes, usted podría sacar el 1%, que vendría a constituir, el 10% viene a ser 4,000, el 1% viene a dar 400, ¿ya? Pero si usted quiere, por ejemplo, sacar sobre el 5% es mucho mejor. Sobre el 10% es muchísimo mejor. Entonces, va en virtud de eso. Así se juega con el tema estadístico. Mientras mayor sea la muestra, es mucho mejor el resultado. Ya, ok, gracias, mi doctor. Con muchísimo gusto. Y don Edwin, con usted vamos, ayúdeme con la lectura, ¿le parece? Para ir analizando los conceptos. Pasos de diseño de muestral. Sí. Se definen en calcular los valores de la población, conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, etcétera. Información sobre el fenómeno que se le estudia. Muestra. Constituye una selección al azar de una porción de la población. Individuo. Observación. Caso. Cualquier elemento que aporte la información. Fenómeno que se estudia. Bueno, mi computador no le puede leer la parte última, no sé. Variable. La variable es todo aquello de la propiedad de algún objeto, persona que posea de ser, ¿no es cierto? O no sé. En esta parte última no le puedo leer que no Sí, aparece. que posee diferentes valores. Que posee diferentes valores. Tamaño de la muestra, la calidad o validez de los resultados de una investigación depende del tamaño de la muestra. Aquí creo que está diciendo lo que yo estaba preguntando. Tipo de muestreo. La muestra se puede elegir de diferentes maneras, teniendo por tipo de muestreo como muestreo aleatorio simple, muestreo de sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomeración, conglomerados. Ya, muy bien. Excelente, mi estimado señor Edwin. Estos son los conceptos básicos que tenemos que tener nosotros presente con la finalidad de ir interpretando el tema estadístico. Tenemos la población, el conjunto de todos los individuos que vamos a analizar. Yo les había indicado en un inicio que no solo se refiere a personas, sino también a animales, objetos, etcétera. La muestra viene a constituir la selección que nosotros vamos a realizar de los que queremos encuestar, ¿sí? O entrevistar. Individuo viene a ser cualquier persona o cualquier elemento de esa muestra. La variable, por supuesto, va a ser, en cambio, las propiedades, ¿sí? Las respuestas que nosotros vamos a obtener referente a la muestra que estamos tomando.
El tamaño de la muestra es justamente lo que usted refería, la calidad, la validez del resultado de la investigación. Podríamos determinar, por ejemplo, un tamaño de población de determinada edad, ¿ya? Por ejemplo, de 18 a 25 años. Y vamos a estratificar un poco más, vamos a decir que estas son mujeres. Y vamos a irnos un poquito más estratificando, vamos a decir que son de San Antonio de Ibarra, ¿ya? Entonces, así vamos estratificando un poquito la muestra. ¿Ya? Y el tipo de muestreo puede elegirse de las diferentes maneras, teniendo presente el tipo de muestreo, cómo es el muestreo aleatorio, simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. Los pasos del diseño muestral. Tenemos la población, ya indicamos, es el conjunto de individuos que porten información sobre el fenómeno que se estudia. La muestra es una selección al azar de esta población. Los pasos del diseño de la muestra, tenemos la muestra, tenemos el individuo, ya indicábamos, puede ser una sola persona, puede ser Pepito, Juanito, Pedrito, etcétera, un individuo de toda esa muestra. La variable, en cambio, constituye aquella propiedad de algún objeto, de persona, elemento que posee diferentes valores. El término variable implica una característica que cambia por tal frecuencia, ¿sí? Podría ser, hablando de otro tipo de ejemplos, cardíaca, presión arterial, masa corporal, etcétera, etcétera. Individuo, en cambio, cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. El elemento o individuos de la muestra se refiere, en cambio, a la unidad más pequeña en que se puede descomponer una muestra. Vamos, por favor, a dar lectura a los pasos del diseño de la muestra. Por favor, si alguien nos puede colaborar con la lectura. ¿Alguna persona? Bueno, si sigo colaborando. Ya. Perfecto. Hay dos personas. Cualquiera, no hay ningún problema. Sí. Don Edwin, lo escuchamos. Entonces, sigo yo. Pasos del diseño muestral. Variedad independiente es la que habrá de ser manipulada en el experimento. Es aquella que cambia y posee potencial de afectar a la variable dependiente por el experimento científico que busca hallar el efecto que tiene una o más variables independientes sobre otra variable dependiente. Variable dependiente se determina antes o después de haber tratado la variable independiente. Representa la medida que se emplea para determinar al efecto de la variable independiente. Variables cualitativas son aquellas que se refieren a cualidades o atributos no medibles en números. Por ejemplo, organización, personal y funciones. Variables cuantitativas son las que susceptibles de medir en términos numéricos. Subdividen a su vez en cuantitativas continuas. Pueden asumir cualquier valor de números reales. Cuantitativas discretas asumen solo valores enteros o números enteros. Muy bien, estos son los conceptos de lo que hemos venido escuchando. La variable independiente, la variable dependiente, variables cuantitativas y las variables cualitativas que a su vez se subdividen en
cuantitativas continuas y cuantitativas discrecionales. Por favor, vamos a ver un ejercicio, un pequeño ejercicio, y luego vamos a dar paso al experto que nos acompaña esta noche. Este ejercicio trata sobre población y muestra, ¿sí? Es un primer ejercicio, evaluar, por ejemplo, el precio de la vivienda en la ciudad de Quito. ¿Cómo evaluaríamos? Primero tenemos una población. La población será el total de las viviendas de la ciudad de Quito. Así, si se estudia el precio de la vivienda de la ciudad, lo normal será no recoger información sobre todas las viviendas. Imaginémonos, tenemos muchos kilómetros cuadrados de pura vivienda, ¿sí? Los barrios siguen creciendo, entonces sería bastante complicado recoger una información sobre todas las viviendas. Entonces, vamos a obtener una muestra, ¿sí? Este viene a ser un subgrupo o subconjunto de viviendas de la ciudad de Quito. Las seleccionamos aleatoriamente. Podría ser una en Calderón, otra en Cotocollao, otra en San Carlos, San Juan, y nos vamos por la parte cara de Quito, que viene a ser la Brasil, la González Suárez, Bellavista, etcétera, el sector de la Carolina. Vamos a seleccionar esas muestras y vamos en cada individuo, observando cada caso, cada sujeto, cada vivienda que hemos seleccionado. Luego vamos a analizar el precio de la vivienda, el tamaño, la cantidad de habitaciones, la ubicación, la antigüedad, el metraje, etcétera. ¿Cuáles serían aquí las variables independientes? El tamaño de la vivienda, la cantidad de habitaciones, ubicación, antigüedad. ¿Y cuáles serían las variables dependientes? El precio de la vivienda, porque el precio depende de la ubicación, la antigüedad y el tamaño que hemos hablado. Hasta aquí este ejemplo, compañeras y compañeros. Vamos, por favor, a prestar atención al compañero. Primeramente les presento al compañero Juan Ponce. Se encuentra aquí en línea. Él es ingeniero, es experto en estadística avanzada. Él nos va a colaborar, por favor. Le voy a exponer un material que tenemos aquí con la finalidad de que él pueda realizar su exposición. Solo me esperan un momentito para poder proyectar. Muchas gracias, Pedro. Con gusto, mi estimado Juanito. Esperemos un momentito que se me abra esto. A ver, ¿dónde estamos? Perfecto. Mi estimado ingeniero, desea que le presentemos en primer lugar el documento denominado Ejercicios de muestreo resuelto sobre el cálculo del tamaño de la muestra, o desea el otro documento. Primero por favor. Ya, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los que estén en este momento conectados. Bueno, yo lo que voy a hacer es darles una pequeña mano en todo lo que le acaba de explicar aquí Pedro. Por favor, deseo que usted claro lo que está ahí en la pantalla compartida. Es un primer ejemplo para el cálculo de muestras de poblaciones que sean desconocidas de su tamaño. Tenemos el primer ejercicio. No sé si alguien me da una manito leyendo, por favor, este primer ejercicio. ¿Algún compañero o compañera que desee ayudarnos con la lectura? Yo, doctor. La escuchamos. ¿No se le escucha? Muestra poblaciones desconocidas, infinitas o estimadas. Calcula el tamaño de la muestra para un estudio de nivel de precios de los vehículos en la parroquia Chaupicruz de Ciudad de Quito
con una población estimada de 300, con un error muestral E del 15% y nivel de confianza NC del 99%. Considere que desconoce la variabilidad positiva P y la variabilidad negativa Q. Perfecto. Muchísimas gracias, compañera. Por favor, aquí en la pantalla estamos viendo las fórmulas que vamos a utilizar. La primera, que está claramente expuesta ahí, dice que n es igual a z mayúscula al cuadrado multiplicado por p y q minúsculas, todo sobre e al cuadrado. Y la otra, que está justo a la derecha, nos dice que n minúscula es igual a n sub 0 sobre 1 más n sub 0 a su vez sobre n mayúscula. Ahora, lo importante de esto, por favor, es ubicar los datos para poder calcular adecuadamente los valores que tenemos que obtener. Fíjese, por favor, en la primera fórmula que nos dice n igual a z mayúscula al cuadrado pq sobre e al cuadrado. En la parte inferior nos están dando ya los datos que debemos utilizar para esta fórmula respectiva. En la plantilla de Excel, que ustedes deben tenerla también a la mano, está ya colocada toda esta información con la fórmula correspondiente y las operaciones que sean necesarias. Lo importante de esto es entender de dónde vienen esos datos para obtener los resultados. En primer lugar, lo más fácil y sencillo es entender primero qué significan P y Q. Tal como está en la pantalla, nos dicen que son la variabilidad positiva y la variabilidad negativa. En este ejercicio no nos está indicando un valor adecuado de ellos. Por lo tanto, se asumen que los dos son igual a 0,5. Esto se basa en la probabilidad simple de dos eventos sobre la posibilidad de que estos se obtengan, uno u otro, como lanzar una moneda. Ustedes saben que lanzar una moneda puede caer cara o cruz. Cada una de esas tiene la mitad de posibilidades de salir. Por lo tanto, aquí también es algo similar. P y Q tienen los mismos valores teóricos que se asumen si no se indica lo contrario. En este caso, es un medio que es igual a 0,5. Esto es sencillo, creo que no hay por ningún lado perderse. El otro dato que también es sencillo es e al cuadrado, e mayúscula. Este es el error que nos están dando de dato. Sí está claro que en este caso es del 15%, ¿sí? Para utilizarlo en nuestro ejercicio, se vale ingresar justamente 15 sobre 100. O al dividirlo directamente saldría 0,15. ¿Eso está claro, compañeros? ¿No hay ninguna duda respecto de ello, por favor? ¿Alguna duda, compañeras y compañeros estudiantes? No, doctor. Ok. Perfecto. El dato que es imprescindible entender de dónde sale es el Z mayúscula. Ese dato nos viene justamente en la información que nos pasan del nivel de confianza. En este caso es del 99%. Ahora, para obtener ese dato de Z, tenemos que utilizar correctamente el gráfico de distribución normal de probabilidad. Por favor, si bajamos un poco la pantalla, el documento, por favor. Más abajito, por favor. Hasta un gráfico que está ahí expuesto. Más abajito. Más abajito. Ahí, ese. Este gráfico que está aquí, que tiene una forma de campana, es el gráfico de distribución normal de probabilidades. Y esos datos que están ahí encolumnados, sí, por favor, son los valores que corresponden a Z. En este caso, el nivel de confianza NC nos va a dar los datos para encontrar el valor de Z. Ahora, en este caso, estamos utilizando un gráfico de distribución que se llama de dos colas, porque si se fijan en el gráfico que está ahí expuesto, tenemos una forma similar tanto a la izquierda como a la derecha. Eso sí creo que está claro. Por lo tanto, para encontrar el valor de Z, utilizamos el valor de confianza que en este caso nos dan del 99%.
99% expresado en unidades, simplemente es dividir 99 para 100 y nos va a dar 0,99. Por favor, si ustedes se fijan en los papeles, en el documento que está en su poder, en el ítem número 4, por favor, Pedro, si podemos subir un poquito nada más. Eso, ahí, el 4. Para obtener el valor de Z, vamos a utilizar el valor de confianza NC. Y para eso necesitamos un valor, una variable que vamos a llamar alfa. Alfa, como está expuesto ahí, es 1 menos el nivel de confianza. Ahora, como les acabo de explicar, estamos utilizando un nivel de distribución que se llama de 2 colas, porque tiene una forma similar al gráfico tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso es necesario dividir el valor de alfa para 2. Vamos a ver la operación que está expuesta aquí. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza que nos está indicando como dato. En este caso es el 99%. 99 para 100 me va a dar el valor que está expuesto ahí, 0,99. Al hacer la resta respectiva de 1 me va a dar 0,01. Y al dividir para 2, como les explico, como estamos utilizando un gráfico de 2 colas, nos va a dar 0,05. ¿Esto sí está claro para todos, por favor? No hay ninguna pregunta. ¿Está claro cómo se llegó a ese valor? Compañeras y compañeros estudiantes, tal vez alguna pregunta. Yo pienso que como todos nos quedamos callados, no sé, le pedimos por favor que nos repita. Perfecto, otra vez. De la fórmula que estamos hablando, que es la principal, que es la primerita que aparece en sus documentos, que es n igual a z al cuadrado por pq todo sobre e al cuadrado. El valor más interesante, más importante de ubicar es z. Los otros valores pq, ya se les explicó, que si no se dice nada, son inmediatamente iguales a 0,5. Y el valor de e, que es el error, simplemente es el valor que nos dan de dato, en este caso el 15%. Para introducirlo en la fórmula, solamente se coloca 15 sobre 100 o se hace la división que quedaría 0,15. Eso creo que sí está claro, ¿no es cierto? ¿Está claro esos valores de P, Q y E? Sí, doctor. Mi estimado ingeniero, no sé Dígame. si podríamos tal vez hacer un pequeño ejercicio un poquito práctico, no sé si luego o en este momento. Veamos O primero que vamos con la entiendan esta explicación y partecita. luego podríamos hacer algo Vamos a ver práctico. si, sí. Vamos a ver Ya. primero que me entiendan, porque lo fundamental es que entiendan de la fórmula que está expresada cómo obtenemos los datos. Le repito, P, Q y E creo que está un poquito claro, pero bueno, si no hay problema, si no hay inconveniente, le repetimos más tarde. Ahora vamos con lo que es más importante, que es la Z. Bajemos un poquito, por favor, la pantalla. Vamos a ver desde el ítem 4. Perfecto. Ahí vamos a encontrar los datos, la forma en que encontramos el valor de Z. Para eso utilizamos el nivel de confianza que nos están dando de datos, que es del 99%. E introducimos aquí una operación que es alfa. Alfa menos, que es igual a 1 menos el nivel de confianza. Esta expresión tenemos que ubicarla. El 99% que nos dan como nivel de confianza, la tenemos que utilizar acá como 0,99. ¿Cómo obtuvimos eso? Al dividir 99 para 100. Al hacer la resta respectiva, nos da 0,01. Y como les explico, como estamos utilizando un gráfico de distribución que es de 2 colas, porque tiene una forma similar tanto a la izquierda como a la derecha, hay que dividirlo para 2. Hasta ahí. Simplemente es esta fórmula de alfa igual a 1 menos nivel de confianza y la explicación por qué se la divide para 2. Hasta ahí, por favor. ¿Sí nos están siguiendo? No sé, compañeras y doctor. compañeros, ¿sí? Ya, perfecto. Continuemos entonces. Ahora, una vez ubicado el valor de alfa, vamos a la información que está encolumnada ahí abajo. En esa información que está encolumnada,
tenemos ahí que tenemos que ubicar este valor de alfa, que es todos los valores que están dentro de toda esa información. Y tenemos que ubicarle el valor que sea más cercano al que acaba de salirnos en la operación de alfa. En este caso, alfa es igual a 0,005. Y tal como está indicado aquí, está en la columna que está debajo del valor de 0,07 y en la fila que corresponde al valor de 2,5. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, de esta información, yo tengo que tomar el valor que está a la izquierda de la columna de la izquierda, que en este caso es 2,5, y sumo el valor que está en la columna superior, que en este caso es 0,07. Al sumar eso, nos va a dar el valor de 2,57. Tal como está expuesto en el documento que deben tener en su poder. ¿Está claro eso, por favor? Repito, el valor de 0,05 lo ubico en algún lado de la información que está aquí en este adicional. Reviso el valor de 0,05 o el valor que esté más cercano y ubico los valores que me encolumnan tanto en las filas que está a mi izquierda como en la columna en la cual está en la parte superior. ¿Está claro eso, por favor? Sí, ingeniero. Perfecto. Ahora que tenemos Z y tenemos los valores que acabamos de ver en información adicional que son P, que vale 0,5, Q, que vale 0,5, y el valor de E, que es del 15%, procedo a hacer las operaciones pertinentes. Al hacer las operaciones pertinentes, el valor que va a salir de N minúscula es de 73,39, como está en la parte superior de la misma información que está expuesta en este momento. Subamos un poquito, Pedro, por favor. A la parte más arriba. Más arriba, por favor. A la parte superior. Perfecto. Ahí está. Fíjese entonces que en esta fórmula, ya con los valores que hemos obtenido, tanto de Z, de P, Q y el valor E, el valor que nos va a dar es de 73,39. Pero esa no es la respuesta aún, porque tenemos que utilizar el dato adicional que nos da el problema que dice que es una población estimada de 300. Para eso usamos el ajuste, que es la otra fórmula que está expuesta a la derecha, que dice n minúscula igual a n minúscula sub 0 sobre 1 más n minúscula sub 0 sobre n. Aquí simplemente vamos a colocar los datos que acabamos de obtener. N sub 0 pasa a ser el valor de 73,39 y el valor de E es el valor, perdón, y el valor de N mayúscula es el valor de 300. Al colocar los datos y hacer las operaciones, el valor de la respuesta que nos piden es de 59. Por favor, ¿está claro cómo tuvimos el valor final? Compañeros, tal vez entendieron esta parte. Tal vez, ingeniero, por favor, podría repetir la última parte. Con mucho gusto. Recuerden que en este problema nos están pidiendo una muestra poblacional de un número que es de infinito desconocido estimado. Para eso tengo que utilizar la fórmula que es de el ajuste. Y esta fórmula del ajuste es la que está expresada a la derecha del documento que está expuesto. La fórmula es n minúscula igual a n minúscula sub 0 sobre 1 más n minúscula sub 0 sobre n mayúscula. Esa fórmula está ahí. Pero ¿qué datos utilizo? N sub 0 viene a ser el dato que calculamos de la primera fórmula, que en este caso fue de 73,39. Y N mayúscula es el dato adicional que les da el problema, que es de 300. Al hacer las operaciones correspondientes, tal como están expuestas, nos da el valor final que nos piden, que es de 59. ¿Está claro, compañera? Sí, ingeniero, gracias. A usted, muy amable por su pregunta.
Este es el final de del primer ejercicio que está expuesto aquí para una muestra con población desconocida en su valor de infinito o estimado. ¿Alguna pregunta, por favor? Recordarles, compañeras y compañeros estudiantes, que ustedes pueden posteriormente revisar este video en el que está explicando detenidamente el ingeniero Juan Ponce, con la finalidad de que ustedes puedan reforzar su conocimiento para el examen que tienen, ¿sí? Me indica, ingeniero, si procedemos con el otro documento o continuamos con este. Por favor, pasemos al siguiente ejercicio, que es el que está a continuación. Ya. Muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Que se obtienen los datos. Si alguien, por favor, nos ayuda leyendo el literal B, por favor. ¿Algún compañero? B. B. Se pretende Determinar el tiempo. Siga, compañero. Por favor, adelante. B. Se pretende determinar el tiempo que demora un proceso penal en el Centro de Detención de Infractores de Tránsito, CDIT, sabiendo que existen 7.470 expedientes con proceso penal en la sede principal. Calcule el tamaño de la muestra teniendo en cuenta los siguientes datos. Un error de muestreo del 5%, el nivel de confianza del 95%. Considere que la variabilidad negativa Q es de 50%. Muchas gracias, compañero. Por favor, fíjese que aquí nos están dando algunos datos y la fórmula que vamos a utilizar es la que está expuesta ahí. Si se dan cuenta, es un poquito más complicada que las dos fórmulas anteriores que revisamos. Sin embargo, vamos a hacer lo que es importante, ubicar los datos adecuadamente. Por favor, bajemos un poquito la pantalla, Pedro. Gracias. Fíjense, compañeros, que en la parte inferior aquí están algunos datos que vamos a utilizar con la fórmula que está expuesta. Vamos a fijarnos primero en los valores de P y Q. Fíjese que en la información que nos dan al principio nos dicen que la variabilidad negativa Q es del 50%. P y Q están relacionados siempre. En este caso, la suma de los dos debe darnos 1. Y aquí es sencillo darnos cuenta que si Q vale 50%, que haciéndolo en unidades corresponde a 0,5, el valor de P va a ser también de 0,5. Estos dos valores que están expuestos aquí, P y Q, ya sabemos de dónde vienen. Nos dan también el error muestral, que en este caso es 5%, y corresponde justamente en la fórmula que está expuesta al ítem E. Fíjese que en E mayúscula es el valor también que nos dan, que en este caso es de 7.470 expedientes que se nos dan como dato de la población para hacer el cálculo. Nuevamente aquí, el dato que nos interesa también vuelve a ser Z mayúscula. ¿De acuerdo? Vamos abajo, por favor, del documento. Vamos al ítem que corresponde al valor, al ítem 4, por favor, Pedro. Más abajito. Muy bien, muy amable. Fíjese, compañeros, que nuevamente para encontrar Z, otra vez utilizo la fórmula que dice alfa igual a 1 menos el nivel de confianza. Fíjese que nuevamente tenemos que hacer la misma condición del problema anterior, pero aquí hay un pequeño error. El dato que nos dan como nivel de confianza no es del 99%, es el 95%. Si se fijan ahí, es un pequeño error, creo que se les fue a la persona que hizo, pero es algo sencillo de corregir. Para calcular alfa, entonces, vamos a utilizar la fórmula que está expuesta. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. El nivel de confianza es del 95%. 95 para 100 es 0,95. Al hacer la resta correspondiente, el valor nos da de 0,05 y nuevamente
Dividimos para 2 porque seguimos utilizando la tabla de distribución normal de 2 colas. En este caso, el valor de alfa es de 0,025. Por favor, si está claro por qué alfa es igual a 0,025. ¿Sí está claro, amigos? Compañeras y compañeros estudiantes, ¿alguna pregunta referente a este tema? Caso contrario, ustedes pueden volver a revisar el video, este video que va a quedar grabado en la plataforma con la finalidad de que refuercen el conocimiento suyo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, entonces esperemos que todos estén claros con este valor de alfa. Y volvamos, por favor, al gráfico donde está expuesto la tablita esa del gráfico en forma de campana, que es la distribución normal, que está más arribita. Vamos ahí, por favor, Pedro. Ahí, perfecto. Por favor, en este momento tenemos que ubicar en este gráfico el valor que corresponde a 0,025. Si ustedes se dan cuenta, buscando justamente en la tabla que está aquí, nos va a dar en el área que corresponde a la columna 1,9 en la parte izquierda y la columna superior 6. Si se ponen ahí, por favor, vamos a encontrar el valor de 0,025. Repito, 1,9 a la izquierda y 6 en la columna. Está justamente, bueno, yo no lo puedo indicar porque está de forma virtual, pero está expresado ahí, por favor. Está 0,025 y ese valor corresponde al valor de la fila 1,9 y de la columna 0,06. Al sumar las dos, nos va a dar que el valor de Z es 1,96. El uso de esta herramienta, que son estas tablas de la distribución normal, eso sí deben utilizarlo bien y estar claro cómo expresarlo. Espero que hayan encontrado ustedes el valor de 0,025. Repito, en la fila que corresponde a la izquierda 1,9 y en la columna 0,06. Ahora, volviendo al problema que estamos revisando, por favor, pero bajemos un poco el problema que estábamos viendo. Muchas gracias. En la fórmula, entonces, ya tenemos todos los datos. N mayúscula son los 7,470 expedientes. Z, acabamos de analizarlo y tenemos que es el valor de 1,96. El valor de P es 0,5. El valor de Q, 0,5. Y el error que estamos tomando en cuenta es del 5%. Y utilizamos esos datos para encontrar el resultado de la fórmula. Y el resultado, que ustedes también van a encontrar en la plantilla de Excel que debe estar en la plataforma, es el que está ahí expresado. 365,42, como en este caso no podemos partir un expediente, el valor se lo toma entero y el resultado es 365 expedientes. Por favor, compañeros, si tienen alguna duda, pregunten. Si tienen alguna inquietud. Al parecer no existen dudas, estimado compañero. Me alegro mucho. Y como bien expresa Pedro, esto está grabado. Ustedes pueden volver a revisarlo las veces que ustedes necesiten. Lo único que les recomiendo, por favor, para encontrar la solución de los problemas, es necesario que se acuerden o revisen la forma de utilizar las tablas de la distribución normal de probabilidad. Eso es lo importante. El resto simplemente es utilizar los datos que nos dan y hacer los cálculos correspondientes. Espero de verdad que les haya ayudado esta explicación y que sobre todo les vaya bien. Tal vez, compañeras y compañeros estudiantes, alguna pregunta referente a toda la explicación que nos ha brindado el ingeniero Juan Ponce. Bueno,
Siendo así, entonces Bueno, yo les agradezco muchísimo por la atención, le agradezco la intervención al ingeniero Juan Ponce, muy ilustrativa. Él es un experto en estadística aplicada de aquí de la ciudad de Quito. Muy interesante la explicación que nos brindó. Quizá a futuro se pueda con ustedes realizar mayores ejercicios. Hemos concluido con las horas de este módulo, con las horas de explicación. Para mí ha sido un placer ser invitado por este prestigioso instituto y para mí, como siempre, un gusto colaborar. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por la participación. Hoy hemos tenido algunos estudiantes y pues esperamos de que esta materia les sirva para que ustedes puedan rendir su examen y no solo eso, sino que también se lo pueda aplicar en la vida diaria. El día de ayer, Edwin me parece que me indicaba que era de Santo Domingo y tenía un tema práctico de un negocio que está emprendiendo. Entonces él quería aplicar estas herramientas que nos da la metodología de la investigación del mercado para poder justamente aplicarlo en la vida diaria. Hoy también nos ha preguntado otro compañero de la ciudad de Ibarra que estaba muy interesado en el tema electoral. Entonces, esto es plenamente justificable en ejercicios como estos. Estamos viendo, estamos analizando que vamos a entrar a un proceso electoral y se podría poner en práctica en determinado sector, hacer un estudio de mercado referente a los candidatos que están postulando. Eso es, hemos llegado a la hora. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros estudiantes. Que tengan una excelente noche. Que descansen. muchas gracias, Pedro. Con gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una buena noche. Buena noche con todas y todos.